de Dios. Y en esta mañana voy a comenzar a hablar de un tema que le he llamado movidos por Dios. Y me voy a basar en este mensaje en el libro de Esdras. Y este libro es un relato, para tener un contexto histórico, es un relato histórico que presenta el regreso de los judíos que llevaban alrededor de unos 70 años cautivos en Babilonia a su tierra para reconstruir nuevamente el templo. Y esto es importante porque aquí vemos que Dios hace cumplir una palabra profética dada por Jeremías, por el profeta Jeremías, que nos dice: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Y añade que Dios movió el corazón de este rey al poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Entonces vemos acá que Dios usó a un rey pagano que servía a diferentes dioses para hacer cumplir una palabra que Dios había dado a través del profeta Jeremías, donde se establecía que aquellos que habían sido desterrados, aquellos que estaban cautivos en Babilonia, serían libertados y restaurarían el templo, y la gloria del Señor volvería de nuevo a la tierra de Jerusalén. Y esto es maravilloso, esto es poderoso, porque aquí vemos a Dios actuando soberanamente, utilizando a un rey que no conocía a Dios, un rey pagano, para hacer cumplir una palabra que había desatado sobre su pueblo. Y es importante porque esto nos abre una ventana que nos dice o nos deja ver que Dios usa lo que Él quiere y como Él quiere para hacer cumplir su palabra en medio nuestro. Si tiene que usar una piedra, si tiene que usar una mula, o si tiene que usar a un pagano, o si tiene que usar a tu jefe, a tu jefa, a tu compañero para hacer cumplir su palabra, Él lo va a hacer porque Él es soberano. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. Cuando Dios da una palabra, Él la va a cumplir, no importa a quién tenga que usar. Y si hay una palabra de Dios sobre tu vida, si hay una palabra de Dios sobre esta casa, no importa a quien Él quiera usar en su soberanía, lo va a hacer con el fin de que su palabra se cumpla sobre tu vida y se cumpla sobre esta casa. Entonces no tengamos por menos a los Ciros, porque Dios levanta Ciros en este tiempo para hacer cumplir lo que Él habló sobre tu vida. ¿Cuánto estamos acá en esta mañana? Ahora, Esdras capítulo 1 verso 5 nos da una revelación poderosa, porque Dios no solamente despertó el corazón de este rey, también despertó el corazón del pueblo. Dice, luego Dios movió el corazón, y ahí la palabra es rúa, y ya estaré definiéndola en unos segundos. Dice: de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. A reconstruir el templo del Señor. Y este es el primer principio que quiero que graben en su corazón. Y si están anotando, los que le puedan escribir. Dice: lo que nos debe llevar a correr no son las circunstancias, no es el momento, no es lo que vemos, sino un corazón movido por Dios. Sino un corazón movido por Dios. Porque si lo que le hace usted adorar, lo que le hace usted correr, lo que le hace usted servir son las circunstancias, es el momento que estamos viviendo, lo que estamos viendo, le pregunto: ¿y qué cuando no esté ese momento? ¿Qué cuando no esté en esa circunstancia? ¿Qué cuando las cosas no anden bien? ¿Vas a adorar? ¿Vas a continuar sirviendo o no? Por tanto, lo que nos debe mover a nosotros para servir, para adorar, para buscar, es un corazón movido por Dios. Y aquí la palabra original para corazón es rúa. Diga rúa.
Y esta palabra significa muchas cosas. Viento, y cantábamos hace unos segundos sobre eso. Viento, aliento o espíritu. Pero en este verso de Esdras se refiere al espíritu del hombre, a la fuerza del hombre, al aliento del hombre, aquello que infunde vida al cuerpo, aquello que sostiene al cuerpo. Por eso el salmista dijo: si tú le quitas el aliento, es decir, si tú le quitas el espíritu al hombre, mueren y vuelven al polvo. Porque para que el cuerpo se pueda sostener, para que una vida pueda permanecer, necesita el Rúa, necesita el Espíritu de Dios. Necesita el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Esdras nos muestra que Dios movió el Rúa, el espíritu del pueblo, está estableciendo algo poderoso. Porque él está diciendo que necesitaba el Rúa, necesitaba que su espíritu fuera movido, porque era un pueblo sin fuerzas. Era un pueblo que estaba débiles. Su espíritu, su aliento había sido aplastado por Babilonia, por la esclavitud. Se encontraban sin fuerza, se encontraban sin aliento. Y Dios sabía, y aunque Ciro había dado un edicto a favor del pueblo, aunque Ciro había escrito con su puño que se le permitiría regresar a Jerusalén a reconstruir los muros, Dios sabía que este pueblo no estaba preparado, estaba sin el deseo, estaba sin el aliento, estaba sin la fuerza para aceptar y correr con aquella asignación de Dios. Es por esto que Dios tuvo que soplar sobre el corazón del pueblo y despertar, mover el corazón de este pueblo para que se pudiera conectar con el deseo de Dios de que el templo fuera reconstruido nuevamente. Y yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo en esta casa. Yo quiero que usted entienda lo que Dios está haciendo en medio de este pueblo. Que usted entienda que Dios está soplando sobre el corazón de Puerta del Rey. Que Dios está soplando en esta casa. Que Dios está agitando nuestros corazones. Que Dios está moviendo nuestro espíritu. Y más aún de aquellos que se encontraban sin deseo, que se encontraban sin fuerza para conectarse a la asignación de Dios, que se encontraban sin fuerzas para conectarse al propósito, al deseo de Dios. Y Dios lo que está haciendo, que desde sus cielos está soplando de su espíritu. Está animando, está levantando, está agitando, está moviendo nuestros corazones para conectarnos al deseo de Dios. Tienes que entender algo, iglesia, que no hay gloria sin que primero Dios mueva o cambie los corazones. No hay gloria. ¿Cuántos quieren gloria? Para nosotros vivir la gloria manifestada de Dios, es necesario primero que Dios sople sobre nuestros corazones. Es necesario que Dios mueva nuestros corazones. Es necesario que no vivamos, escuche, no vivamos de conferencia, sino que lo que nos mueva sea un corazón cuyo Dios haya soplado y lo haya despertado. Porque sabes que la conferencia se acaba y luego de la conferencia vienen desafíos, vienen gigantes, vienen batallas. Y si tu corazón está dormido, esto te aplastará. Pero si tu corazón está despierto, ninguno de estos podrán detenerte, sino que marcharás para realizar la asignación de Dios en tu vida. ¿Cuánto estamos acá en esta mañana? Aleluya. Entonces Dios sopla sobre el pueblo y despierta el corazón, los mueve. En aquel momento, la fe que se encontraba en cenizas vuelve a resucitar. La esperanza se vuelve a levantar. El pueblo comienza a desear de nuevo volver a Jerusalén, reconstruir. Y más aquellos que vieron
en el pasado del templo, porque los que habían nacido en Babilonia no habían tenido esa experiencia, pero los que fueron cautivos habían vivido la experiencia del primer templo. Sin duda habría en ellos ese anhelo de ver de nuevo el templo reconstruido, porque cuando Israel fue llevado, los judíos fueron llevados por los caldeos en cautiverio, no solamente fueron llevados, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, robaron los utensilios, dejaron a Jerusalén sin ropa, desvestida, en humillación. Y ahora Dios hace lo que Él quiere y levanta al rey Ciro y les dice: van a retornar a su tierra. Pero no solamente despierta el corazón de Ciro, despierta el corazón del pueblo. Mueve el corazón del pueblo. Y lo segundo que quiero que usted tenga y se lleve en esta mañana, que los deseos de un corazón movido por Dios estarán alineados al propósito de Dios. Los deseos de un corazón movido por Dios estarán alineados al propósito de Dios. Escucha, Dios sopló sobre este pueblo para mover su corazón hacia donde Dios los quería llevar. Son como estos barcos que tienen estas velas, ¿bien? Que necesitan, ¿sabes? Tienen las velas, pero se necesita de que el viento sople sobre ellas para darle dirección. Es decir, que Dios no solamente sopló sobre el corazón del pueblo para darle aliento, para devolverle el deseo, la fuerza, sino para darle dirección a sus vidas, para llevarles hacia donde Dios quería que ellos llegaran, para llevarles al cumplimiento de una palabra. Dios había profetizado que el templo sería reconstruido, que la gloria de Israel volvería, y entonces Dios sopla sobre estos corazones para llevarlos hacia donde Él quería. Esdras capítulo 3 verso 1 dice: y a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Es decir, luego que salen de Babilonia, luego que llegan a Jerusalén, se acomodan en sus casas, dice la escritura que ellos se unieron en un mismo propósito. Ellos comenzaron a hacer el deseo de Dios. Ellos comenzaron a ejecutar el propósito de Dios. Ya no era una idea de alguna persona en particular. Ya no era el sueño de alguna persona del pueblo, sino que era la idea de Dios. Era el propósito de Dios. Era la intención de Dios. Y todos se unieron para que esa intención, para que ese propósito se cumpliera en medio del pueblo, el templo fuera reconstruido. Es decir, que cuando Dios sopla y mueve el corazón de un pueblo, no está moviendo ideas, está moviendo un mismo propósito, está moviendo una intención del cielo para que se haga y se realice, se materialice aquí en la tierra. En la tierra. Y Dios está soplando, diga, Dios está soplando en mi corazón para que me alinee a lo que Él quiere hacer. No para lo que el pastor quiera hacer, no para lo que mi vecino quiera hacer, no para que alguien en particular quiera hacer, sino para lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere manifestar en este tiempo. Y a mí me gusta lo que el apóstol Pablo le escribe en la carta a los filipenses. Él les dice en Filipenses capítulo 2 verso 13. Y esto es un verso muy importante. Dice: pues Dios trabaja. Diga, trabaja. Y me llama la atención porque trabajar es un acto, es una acción continua. Dice, porque Dios trabaja, ¿dónde? En ustedes. Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios está moviendo nuestros corazones. Dios está trabajando con nuestro ser. Dios está trabajando con nuestro espíritu. Y no solamente está trabajando, sino y les da el deseo.
Y les da el deseo, es decir, Dios nos despierta para que nos conectemos con su deseo, para que nos conectemos con su propósito. Fíjese, no está diciendo para que sea nuestro deseo, sino que Él pone el deseo. Él pone la intención, su intención en nuestro corazón. Pero no solamente se queda allí. Él dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, es decir, la capacidad para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, Dios nos despierta, trabaja con nuestro corazón, mueve nuestro corazón para que este corazón, nuestro espíritu, se pueda conectar al deseo de Dios, se pueda conectar a la intención de Dios. Y luego que nos conectamos a la intención de Dios, Él nos da la capacidad, Él nos da las herramientas, Él nos da los recursos, Él pone en nuestras manos aquello que es necesario para que ese deseo, no mío, sino de Dios, se pueda hacer porque a Él le agrada. Es decir, que los resultados de Dios se darán siempre y cuando yo me conecte a su deseo, a su intención y esté dispuesto a cumplirlo a través de mi vida. ¿Cuánto estamos acá en esta hora? Dele un codazo a la persona que está a su lado. Dígale, hey Dios, yo necesito que tú despiertes mi corazón. Yo necesito que tú despiertes mi corazón. Ahora, apunte este otro principio. Las acciones de un corazón despierto serán acciones de fe. Escucha, porque vamos a ir agitando esto. Las acciones de un corazón que ha sido movido por Dios siempre serán acciones de fe. Cuando un corazón es movido por Dios, lo que éste quiere es correr. Cuando un corazón es movido por Dios, lo menos que éste quiere es quedarse sentado. Lo menos que quiere es esperar que alguien haga. Cuando Dios mueve el corazón de un pueblo, cuando Dios mueve el corazón de un hombre o de una mujer, este quiere correr, este quiere hacer, este quiere ejecutar acciones de fe. Diga, acciones de fe. Cuando el pueblo fue movido por Dios, dice que ellos comenzaron, yo tengo que ser parte de esta reconstrucción, yo tengo que ser parte de esta asignación. Y buscaron utensilios, buscaron oro, buscaron madera y comenzaron a traerla y comenzaron a sembrarlas y cada una de estas acciones fueron de fe. De fe. Incluso dice el libro de Ageo, y si usted va a estudiar el libro de Esdras, le recomiendo que lo estudie junto al libro del profeta Ageo y del profeta Zacarías, porque los tres libros están relacionados. Y dice la escritura en Ageo 1:14, hablando el profeta sobre esto, y dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, quien era el gobernador que había salido con todo el pueblo a Jerusalén para reconstruir el templo. Y dice: gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron e hicieron obra. Es decir, hicieron obra, es una acción de fe. No se quedaron esperando que alguien lo hiciera. No se quedaron esperando que alguien se moviera. No se quedaron esperando que algún líder pusiera la primera piedra. No. Mi corazón se ha movido y lo menos que quiero es estar quieto. Yo quiero que mis manos, mi mente, mis pensamientos, mi corazón, todo lo que yo soy esté envuelto en la asignación de Dios, en el plan de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Dice que la fe sin obras es decir, que la fe, quiero escucharlo, que la fe sin obras está ¿qué? Entonces, ¿qué significa esto? Escucha, lo que testifica que tu fe tiene vida son tus acciones. Escríbalo por ahí. Dice, la fe sin obras está muerta. Entonces lo que manifiesta, lo que testifica que tu fe está viva son las acciones. Si no hay acciones de fe, entonces tu fe está muerta. Y tu fe tiene que ser movida. Tu corazón tiene que recibir nuevamente el ruah, el soplo de Dios. Y es así mismo.
un corazón que no está despierto, sus acciones siempre serán contrario a la fe, serán acciones de incredulidad y de duda. Pero las acciones de un corazón despierto por Dios serán una de fe, serán una en movimiento. Es lo que testificará que mi corazón está despierto. Lo que testifica que mi corazón ha sido movido por Dios. Es por eso que este otro principio está atado a este. Un corazón movido por Dios se hará conocer a los de cerca y a los de lejos. Un corazón movido por Dios se hará conocer a los de cerca y a los de lejos. Dice Esdras capítulo 1, verso 13. Luego que llegaron a Jerusalén y tiraron los primeros cimientos y comenzaron la reconstrucción del templo. Dice que los ancianos lloraron, los jóvenes gritaron de alegría y alabaron a Dios. Pero añade, dice en el verso 13, y no se podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría. No se podía distinguir de una a la otra, del clamor y de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Y se oía el ruido hasta lejos. Cuando Dios mueve el corazón de un pueblo, lo menos que éste quiere es quedarse callado. Lo menos que quiere es que nadie lo escuche. Cuando Dios mueve el corazón de alguien, va a tener una alabanza, va a tener un grito. Yo quiero decirte la razón por la cual esta iglesia grita, por cual la iglesia alaba, porque esta iglesia levanta un aleluya. Es porque Dios ha estado moviendo el corazón del espíritu de este pueblo. Y si Dios ha movido tu corazón, yo quisiera escuchar un grito que escuchen los de cerca, pero también los de lejos. Yo quiero escuchar los de mi mano derecha, los de cerca y los de lejos. Yo quiero escuchar el grito de aquellos que han sido movidos por el Espíritu de Dios. Allá lo escucharon, los de lejos lo escucharon. Ahora yo quiero ver si los del centro son escuchados también en esta hora. Vamos, dame un grito que testifique que tu corazón ha sido movido por Dios. Ok, vamos a ver acá, mi mano izquierda. Yo quiero escuchar este grupo. Yo sé que este grupo no va a decepcionarlo. Yo quiero porque aquí tiene uno que lidera aquí al frente. Ponte de frente. Vamos. Yo quiero ver allá arriba. Yo quiero que los de abajo, los de cerca son los que están a tu lado. Deja a la persona que está a tu lado sin oído. Si es Néstor, por favor, tenga cuidado con él. No sé si está por ahí Néstor, pero si no usted, yo quiero que usted grite con fuerza, como un corazón que ha sido movido por Dios. Y si no puede gritar, declaramos que hoy se mueve sus corazones. Vamos. No, los de arriba. Va a tener que llevar a Pierre allá arriba. Pierre, corre para allá arriba. Pierre, corre, porque aquellos están que... Yo un día de esto voy a hacer un cambio. Los voy a traer a ustedes acá y los voy a llevar para allá. Voy a hacer un cambio. Porque yo no sé si allá se me están durmiendo. No les veo los rostros, por lo menos aquí los de al frente les veo los rostros. Vamos, yo quiero ver que los de cerca y los de lejos escuchen. Yo quiero ver. Vamos, no dejen, vamos, ahora todos. Póngase en pie. Vamos, Dios ha estado moviendo el corazón. Alabe a Dios, exalte a Dios, glorifique a Dios. Use sus manos. Que los de cerca y los de lejos escuchen que hay un corazón que está siendo movido por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Toca a la persona de al lado y dile, grita, alaba. Hay una asignación. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Aleluya. Los de cerca y los de lejos. Tus vecinos tienen que estar escuchando tu voz.
no peleando, no discutiendo, sino alabando a Dios, exaltando a Dios. Hey, tus vecinos tienen que estar escuchando, no una queja, sino tienen que estar escuchando el corazón, el clamor de un corazón que está despierto, que está conectado a Dios, que está conectado a Dios. Ahora escucha esta, un corazón movido por Dios, escucha, un corazón movido por Dios siempre encontrará oposición. Al enemigo no le interesa ponerle oposición a los que tienen un corazón apagado. Escucha. Al espíritu no le interesa, porque ya el que tiene el corazón apagado, ya hay desaliento, ni fuerza, ya está en el piso. ¿Sabe? Y si tú no estás viendo oposición, preocúpate. Mire que está a su lado, digo, si no estás viendo oposición, preocúpate. Porque siempre que Dios despierta el corazón de alguien, Él va a levantar oposición. ¿Sabes por qué? Porque Él reconoce, porque el enemigo conoce el potencial de un corazón despierto. El enemigo conoce lo que puede lograr hacer un corazón despierto. Hey, por eso que vemos acá que se levantaron los enemigos de la asignación. Escucha, no son enemigos tuyos, son enemigos de la asignación de Dios que ha puesto sobre tu vida. ¿Sabes? Lo que le importa al enemigo es que la asignación que puso en tus manos no se realice. No eres tú, hermano. No. Es que la asignación que te dio se deje de hacer. Y por eso él pone oposición. Porque quiere frustrar la asignación. No quiere frustrarte a ti, sino la asignación de Dios. Y por eso es que se levantaron los enemigos. Y se levantaron y comenzaron a hacer una carta y comenzaron a buscar la forma. Porque dice la escritura que ellos tuvieron temor. Temor de aquel pueblo. ¿Por qué tuvieron temor? Porque el enemigo le teme el potencial de un corazón despierto. El enemigo le teme lo que puede lograr un hombre o una mujer que ha sido movido por Dios. Y si tú has sido un hombre o una mujer movido por Dios, tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Mira lo que dice Esdras capítulo 4, verso 4 y verso 5. Entonces, los habitantes del lugar intentaron, mire que intentaron, desalentar e intimidar al pueblo de Judá. ¿Para qué? Volvemos, para impedirle que siguieran trabajando. Es decir, para impedirle que la asignación se continuara realizando. Para impedirle. Y verso 5 dice, sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Volvemos, frustraran planes, frustraran la asignación. Y añade, esta situación, ¿por cuánto continuó? Continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. No te desalientes, porque si Dios ha despertado tu corazón, yo te quiero decir que tengo que decírtelo, la oposición va a continuar. Ahora entienda algo. La oposición busca traer desaliento. Diga, desaliento. ¿Y qué es desaliento? La misma palabra se define, falta de aliento. Pero no solamente falta de aliento, también significa falta de fuerzas, desfallecimiento. Y hay una palabra que se le da, desmoralización. ¿Y sabes qué significa desmoralización? Es corromper pensamientos.
es corromper pensamiento, es corromper intención. Y si algo busca el enemigo es corromper tu pensamiento. Es decir, ese pensamiento de fe, corromperlo y traer allí otro tipo de pensamiento. Es decir, esto está muy fuerte. No, la oposición es difícil. Y cuando tú comienzas a hablar de esa forma, es que ya ha habido la palabra moralización. Se ha desmoralizado tu pensamiento. Ha decaído el pensamiento de Dios en tu vida. Ha decaído el deseo de Dios en tu vida. Es decir, escucha, y esto es importante, porque el desaliento se convierte en un verdadero peligro. Escuche y escriba bien esto, para que no caiga en la trampa del enemigo. El desaliento se convierte en un verdadero enemigo cuando la fuente de estímulo es la incorrecta. Escucha, el desaliento se convierte en un verdadero enemigo cuando la fuente de estímulo es la incorrecta. Escucha, el pueblo de Judá junto a Zorobabel abrieron espacio en sus vidas para el desaliento. Y el desaliento los detuvo por alrededor de 16 años sin poner una piedra. Habían llegado con un corazón despierto. Habían llegado movidos por Dios. Pero en el camino abrieron espacio en su ser para el desaliento. Y esto los llevó a detenerse. Y esto se me parece a personas que comenzaron con un corazón despierto, pero en el camino, ante la oposición, sus pensamientos fueron desmoralizados. Hubo división de pensamientos y dejaron la asignación, soltaron la asignación y llevan mucho tiempo fuera del deseo, de la intención de Dios para sus vidas. Y dice la escritura que una de las razones por las cuales el desaliento llegó al corazón es que estos cambiaron la fuente del estímulo. Es decir, comenzaron ya no a preocuparse por la asignación. Se desligaron del deseo de Dios y comenzaron a ligarse con sus propios deseos y comenzaron a trabajar en sus propias casas, a adornar sus casas, a hacer de sus casas su intención primaria, y comenzaron a dar su fuerza, su corazón. Es decir, que su estímulo cambió. Ya no era el deseo de Dios, sino eran sus propios deseos. Y esto abrió la puerta para el desaliento. Pero Dios es poderoso, porque yo dije al principio que Dios va a mover lo que tenga que mover para que su plan se cumpla, para que su deseo se cumpla. Y dice en Ageo capítulo 1:14, luego de 16 años que el Señor inquietó de nuevo el espíritu, el corazón de Zorobabel. Agitó de nuevo sus alas sobre el corazón de Zorobabel. Y no solamente esto, dice que también agitó sus alas para despertar el corazón del resto del pueblo. Y así que ellos se levantaron, vinieron luego de 16 años a trabajar en la casa de su Señor. Comenzaron de nuevo a trabajar. Y tienes que entender algo: cuando tu espíritu está conectado a la fuente de estímulo correcta, mientras tu espíritu esté conectado al deseo de Dios, no habrá quien haga desfallecer la asignación de Dios en tu vida. No hay quien la haga desfallecer. Ahora, ¿cómo mantener nuestro corazón despierto? Ya les dije, manteniendo nuestro espíritu conectado a la fuente de estímulo correcta. Mira lo que sucedió. Esdras 6:14. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados. Es decir, hey, llegó el ánimo, llegó la fuerza, llegó el aliento. ¿A través de qué? Dice, por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías,
por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Vea algo que es interesante, porque Dios no solamente utiliza a Ciro, también utiliza a otros dos reyes paganos, utiliza a Darío y Artajerjes para que fueran parte del cumplimiento de una palabra. Pero aquí lo interesante es que es lo que mantuvo el aliento de aquellos corazones fue la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. Si tú quieres mantener tu corazón ardiendo, si tú quieres mantener tu corazón despierto, tu corazón movido día y noche, tendrás que conectarte a la palabra de Dios día y noche. No te podrás desconectar de esta palabra si quieres mantener tu corazón ardiendo, porque el día que te desconectes de ella, te desconecte de la predicación, te desconecte de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, se abre el camino para que tu fuente de estímulo sean otras y no Dios. Si tu, escucha. Si tu fuente de estímulo para buscar a Dios, si tu fuente de estímulo para venir a la iglesia, si la fuente de estímulo para adorar, para cantar, es un abrazo. Si la fuente de estímulo es que te den la mano, es que te den la palmadita por atrás y digan, ah, qué bien te quedó, qué bien lo hiciste. Ah, qué bien cantaste. Ah, qué bien estuvo el culto en esa mañana. Ah, qué bien me recibieron los del estacionamiento, los servidores. Ah, si tu fuente de estímulo es eso, yo te quiero decir que estás en un grave problema, porque cuando no esté el aplauso, cuando no esté la palmadita, cuando no esté el abrazo, cuando no se extienda la mano, entonces eres un blanco perfecto para que el enemigo traiga desaliento, para que el enemigo corrompa pensamiento, para que el enemigo entonces te separe del deseo y de la asignación de Dios para tu vida. No dependa de la palmadita. No, no es que no sea malo. Yo le enseño a mi liderato a abrazar, yo le enseño a mi liderato a dar la mano, yo le enseño a mi liderato a honrar, a reconocer, pero también les digo, esa no debe ser la fuente de estímulo de un pueblo de Dios. La fuente de estímulo de un pueblo de Dios debe ser la palabra de Dios, debe ser lo que Él dice, debe ser la revelación escrita, debe ser lo que encontramos día y noche en la palabra. Y mientras yo esté conectado, me podrán saludar, no me podrán saludar, me podrán decir que bien lo hice o no me podrán decir lo bien que hice, mi corazón estará despierto, porque no depende de las circunstancias, sino depende del espíritu de la palabra de Dios. Dije del espíritu porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Por tanto, lo que le da aliento a mi espíritu es la palabra, que es espíritu y es vida. Ahora, el del corazón dormido, el del corazón que no sirve por Dios, el día que no le den la mano, el día que no lo abrace, en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia son unos orgullosos. Esa iglesia no sirve. ¿Sabes por qué? Porque es un corazón que no tiene un verdadero estímulo de vida. Porque el que ha sido movido por Dios no depende de los hombres, depende del Espíritu Santo de Dios todos los días de su vida. Yo no necesito que me aplaudan cuando yo predico, porque hay predicadores que se frustran cuando no escuchen. Ay, el mensaje no llegó porque no me aplaudieron. Ay, el mensaje no funcionó porque la gente estuvo ahí con cara de dormidos, con cara como que ay, y se frustran. Yo te quiero decir, ya yo no he aprendido a depender de sus aplausos. Yo he aprendido a depender de la palabra de Dios, y si fue Dios lo que me dijo que trajera, yo lo estoy haciendo con alegría y con gozo, porque Él es mi verdadero estímulo. Él es mi verdadero estímulo. Ahora, cuando tu corazón ha sido movido por Dios, los obstáculos no van a impedir
que tú continúes trabajando. Mira lo que dice Esdras capítulo 5, verso 5. Pero como Dios cuidaba a su pueblo. ¿Quién cuidaba a su pueblo? Yo te quiero decir algo. Mientras tú estés haciendo la asignación de Dios, tienes la promesa de que Él va a estar cuidando de ti. Escucha, escucha, escucha. Pero eso es un peligro, estar fuera de la asignación de Dios. Mientras tú estés en el propósito de Dios, Él te cuida y Él te cubre. Porque Él va a velar no solamente por ti, Él va a velar porque su asignación se haga. Él va a cuidar de aquellos que le dijeron a Dios: heme aquí, yo voy a hacer lo que tú quieres. Y si tú le has dicho a Dios: voy a hacer lo que tú quieres, Dios se compromete en cuidarte en toda la hora, en toda la asignación. Y dice aquí la escritura: pero Dios cuidaba a su pueblo. Y dice: y no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo. No pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y se comunicara su decisión al respecto. Dice: no pudieron impedir. Diga: no pudieron impedir. Cuando tu corazón está despierto, ni la enfermedad, ni Satanás, ni los adversarios, ni los obstáculos, ni el desánimo, ni el desfallecimiento, ninguna otra cosa podrá detenerte en que tú continúes haciendo la asignación de Dios para tu vida. Ellos continuaron construyendo. Ellos continuaron poniendo piedra sobre piedra. Aunque se levantaron aquellos hombres para impedirles, no lo lograron. Ellos continuaron. Ellos continuaron corriendo, continuaron caminando. Ahora escucha acá y apunte esto. Los de corazón despiertos ante la intimidación responden con valentía. Diga: valentía. Los de corazón despierto ante la intimidación responden con valentía. Dice la escritura que al pueblo judío se le exigió de forma intimidante y de forma violenta el dar los nombres de aquellos que les habían permitido continuar reconstruyendo el templo. Se le acercaron de una forma intimidante, de una forma violenta. Era como un carpeteo. Necesitamos los nombres de aquellos que les dio la autorización de continuar la obra. Ahora, la respuesta que se da es poderosísima. ¿Cuántos quieren escuchar la respuesta ante la intimidación? Porque esta respuesta ante la intimidación, no importa de dónde venga, debe ser la tuya y debe ser la mía. Y ellos respondieron lo siguiente: nosotros, diga nosotros, somos, diga somos, siervos, diga siervos, del Dios del cielo y de la tierra. Y estamos, entonces, esto está poderoso, porque ellos primero dicen: hey, yo quiero que me den los nombres de aquellos que les dio la autorización. Y ok, tú quieres el nombre de quien me dijo que hicieras esta asignación. Tú quieres escuchar, realmente tú estás listo para escuchar quién me dio la autorización para poner piedra sobre piedra. La verdad que ustedes quieren saber. Yo sé que con forma violenta me están intimidando, pero la verdad, ¿se atreven ustedes a hacer esa pregunta? Pero si la quieren escuchar, yo se la voy a dar. Y les dice: hey, nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. Yo no sé si tú me estás entendiendo.
O sea, yo no sé si tú estás aquí en esta mañana, porque esta respuesta debe ser la nuestra ante la intimidación. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema que es hostil, en un sistema donde muchos no abrazan tu fe, donde muchos no abrazan tu asignación, no creen en tu asignación, no creen en tus sueños. Vivimos en un sistema donde se nos va a retar nuestra fe, donde se nos va a señalar, donde se nos va a criticar de forma hostil. Y si usted no tiene un corazón despierto, no podrá dar una respuesta de un corazón correcto, no podrá traer una respuesta valiente ante aquellos que quieren detenerte. Pero cuando hay un corazón despierto, la respuesta siempre será: hey, hey, el que me envió, el que me llamó a hacer esta asignación, va más allá de un hombre, va más allá de Zorobabel, va más allá del rey Ciro, va por encima de cualquier hombre de la tierra, va por encima de cualquier gobierno terrenal, porque el que me envió es el rey del cielo y de la tierra, y yo soy su siervo para cumplir la asignación que él me ha encomendado. Jesús está diciendo: hey, ¿quién me envió? ¿Quién me envió? ¿Quién nos dio la autorización? Es el Dios del cielo y de la tierra. Es del Dios del cielo y de la tierra. Y escucha, iglesia, un corazón movido por Dios es valiente. Es valiente para enfrentar la intimidación. Es valiente para enfrentar el temor. Es valiente para enfrentar la crítica hostil, no importa de quién venga. No importa si no abrazan nuestra fe, no importa si no la entienden, no importa quién se levante, pero los de corazón despierto saben que ellos tienen la autoridad del cielo y la tierra para ejecutar lo que Dios le ha puesto en su corazón, para ejecutar el deseo de Dios. Un corazón movido por Dios es valiente para reconocer que no le sirve a los hombres, sino al Dios que tiene dominio sobre los cielos y sobre la tierra. Sobre los cielos y la tierra. Un corazón movido por Dios no le teme a los gigantes, no le teme a las circunstancias, no le teme a la oposición, no le teme a la intimidación, no le teme a esos pensamientos que traen algunos, o ponen algunos en nosotros para detenernos, para decirnos que quién eres para hacer tal cosa. Pero nada de esto puede detenerte, porque quien te ha movido no es el hombre. Sabes, al pueblo no lo movió Ciro, al pueblo no lo movió, sabes, aunque había un edicto firmado, se había promulgado en todo el pueblo una orden. Eso no fue lo que movió aquel pueblo, sino que lo movió el Espíritu de Dios. El Ruach de Dios sopló sobre ellos y ellos fueron despertados y dijeron: hey, yo ahora lo que quiero es correr, yo lo que quiero ahora es moverme, yo lo que quiero ahora es hacer la asignación. Y yo te quiero decir en esta hora, si tú estuviste el fin de semana pasado a este lugar, yo espero que no haya sido la conferencia la que te haya movido, porque si la conferencia fue la que te movió, te quiero decir, no vas a durar 100 metros, pero si fue el corazón, si fue el Espíritu quien movió tu corazón, vas a terminar hasta que Dios lo diga, hasta que Dios lo señale. Y yo traigo esto porque es que es necesario como pastor. La fuente de estímulo para Puerta de Rey no deben ser sus conferencias. La fuente de estímulo de Puerta de Rey no puede ser Fabio, no puede ser Abner, no puede ser el pastor, no puede ser la pastora, no puede ser tu líder. La fuente de estímulo de Puerta del Rey tiene que ser el Señor de los cielos y la tierra, aquel que es poderoso, aquel que sopla vida, aquel que sopla su viento sobre su pueblo para que haga lo que Él quiere hacer. Ese debe ser nuestro estímulo. ¿Por qué tú crees que hay gente que hablaba con Abner y él tuvo al profeta, se me fue el nombre, que tiene un don poderoso de ciencia, Ángel Martínez, y me dice que tuvieron que poner pantalla a la parte de afuera porque habían como 200, 300 personas que se quedaron fuera del templo y tuvieron que poner pantallas. Y empezamos a hablar sobre esto y todos concluimos en algo. ¿Sabes? ¿Por qué la gente corre tras esto? Y llegamos a la conclusión: el problema no es de Ángel Martínez.
El problema no es del don, porque el don se dio para edificar. El problema está en el corazón del pueblo. Porque el problema del corazón del hombre es que es capaz de levantar ídolos, de hacer de un don un ídolo, de hacer de un hombre un ídolo, de hacer de un mover un ídolo, de hacer de una conferencia un ídolo. Es el problema del corazón del hombre, es que es capaz de rendirse, de inclinarse. Y ese es el problema. El problema no lo tiene Ángel, el problema no lo tiene el don, el problema lo tiene el corazón del pueblo, que no ha sido despertado, que no tiene una conexión correcta, con un estímulo correcto, con una fuente correcta, y se pasa de conferencia en conferencia buscando constantemente una palabra, alguien que le diga: hey, tu número de casa está, tu carro es tal. No, y el problema es que usted llega a esos lugares y si el profeta no te dice de qué color es tu casa, si el profeta no te dice de qué familia tú vienes, si el profeta no te dice con quién era tu tatarabuela, sale frustrado, sale sin fuerza. Dios no me habló, Dios no me quiere, le habló a aquel pero a mí no. ¿Sabes qué? Eso es el problema cuando el corazón no ha sido despertado por Dios, cuando nuestra fuente de estímulo no es la correcta. Yo he escuchado a mucha gente señalando al hombre, pero señalando al profeta. Escucha, el problema no es del profeta. Dios le dio el don, Dios le dio la capacidad. Él no tiene culpa de eso, Dios se lo dio. El problema está en el corazón del hombre. Está en el corazón del pueblo, que depende de estímulos incorrectos para buscar, para permanecer, para correr, para hacer lo que Dios quiere. Y Dios lo que me dijo: predica esta palabra porque quiero guardar el corazón de Puerta del Rey. Quiero guardar el corazón. No quiero que dependan de una conferencia. No quiero que dependan de un hombre. Quiero que su corazón esté conectado a mi espíritu, a mi deseo, a mi aliento de vida. Y si eso ocurre, no habrá nadie que te pueda detener. No habrá gigante que pueda ser un obstáculo para tu vida. Correrás y caminarás, y cuando se levante el gigante le podrás decir: yo no vengo contra ti con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el espíritu del Señor de los ejércitos. Es decir, lo que movió a David a decir y a enfrentar a aquel gigante no era lo que estaba sucediendo, sino el espíritu al que estaba conectado. O sea, ¿a qué espíritu estás conectado? ¿A qué espíritu está conectado tu corazón? Porque según el espíritu que esté conectado a tu corazón, serán las acciones que estarán manifestando tu vida. Serán las acciones. Porque si mi espíritu está conectado al espíritu de la palabra, mis acciones serán de valentía, de poder. Serán acciones de amor, serán acciones de gracia, serán acciones de esperanza, serán acciones que me llevarán a tomar, a conquistar, a permanecer, sin importar lo que suceda a mi alrededor. Sin importar cómo estén las acciones, sin importar si el negocio abre o cierra, no importa lo que sucede, mi estímulo no es lo material, porque también tenemos el otro grupo que el estímulo de muchos es lo material, y cuando Dios le cierra la llave de lo material, ahí viene el desaliento, ahí viene entonces a corromperse el deseo, los pensamientos de Dios, y comienzan a frustrarse, y comienzan a hablar, y comienzan a señalar. Escucha, tienes que cambiar la fuente de estímulo de tu vida si quieres permanecer en un corazón despierto, alineado al deseo, los propósitos de Dios. Y como Dios es especial, Mayra, cuando Dios ve que tu fuente es la incorrecta, Él va a buscar la forma de cerrar la llave de esa fuente. Tarde o temprano te la vas a cerrar. Te va a cerrar. Y yo no sé si usted lo ha vivido en su vida. Yo no sé si usted en un momento dado su corazón dependió de una fuente. Y de pronto Dios dijo: hey, tu estímulo de vida es el incorrecto. Y extendió su mano derecha y le hizo y dejó de fluir. ¿Cuántos han pasado por eso? Su pastor ha pasado por eso.
Hey, yo he pasado por eso. Yo sé cuando yo he visto a Dios cerrarme llaves. Me ha hecho ¡pa! Y dejarme ahí sin lo que dependía mi corazón. Y cuando me ha cerrado esas fuentes, he tenido que venir donde era humillado, arrepentido, y decirle: Dios, perdóname. Porque yo sé que esta fuente no la cerró el enemigo. Esta fuente no la cerré yo. Tampoco fui yo. Yo sé que esta fuente la cerraste tú. Porque comencé a depender más de esa fuente, de esa llave, que de tu palabra. Entonces es ahí que entonces viene el Espíritu Santo, cuando reconocemos que viene el Espíritu Santo y sopla nuevamente sobre tu corazón. Como en el principio, el hombre era inmaterial, era solamente polvo. Dios me